aborda sobre cómo la ansiedad y la depresión afectan a adultos mayores, mostrando que son trastornos frecuentes, difíciles de diagnosticar y con gran impacto en su calidad de vida. Se enfatizó la importancia de una evaluación psicológica, la socialización y decisiones de cuidado y el uso de terapias como el mindfulness para mejorar su bienestar. El objeto de estudio fue evaluar los niveles de ansiedad y depresión en adultos mayores institucionados, así como identificar cómo influyen factores como la socialización, el estado civil y el género. Su metodología fue que se aplicaron inventarios de depresión y ansiedad, se realizaron entrevistas semiestructuradas a los adultos mayores y a trabajadores sociales, y participaron adultos mayores jubilados y pensionados en instituciones de cuidado. Sus resultados principales fueron que presentaron altos niveles de ansiedad y depresión en la mayoría de participantes. La depresión se presentó en el 100% de los casos como estado emocional del estudio, mientras que la ansiedad como rasgo fue también muy frecuente. Y no se encontró ninguna relación significativa con el sexo o el estado civil, lo que indica que son problemas transversales en la vejez. Concluyendo así que la ansiedad y la depresión son problemas psicológicos más comunes en la vejez, y su diagnóstico es complicado porque los síntomas suelen confundirse con enfermedades físicas o con el proceso natural del envejecimiento. Importante destacar que este estudio se basó en adultos mayores del noroeste de México, especialmente en Sonora. El siguiente artículo estudia la relación entre el control glucémico, la autoestima y la depresión de adultos mayores con diabetes en la Ciudad de México. Los hallazgos muestran que una baja autoestima y la presencia de depresión se asocian a un peor control de la glucosa. Tenemos como objetivo el determinar cómo la autoestima baja y la depresión se relacionan con el control glucémico en adultos mayores diabéticos. Su metodología fue un estudio transversal analítico hecho en la Ciudad de México con muestra de 182 adultos mayores con diabetes mellitus. Como instrumentos tenemos la escala de autoestima de Rosenberg, la escala de depresión geriátrica de Gisevich, que es la GDS, los parámetros antrométricos y bioquímicos de glucosa y como análisis la Chicuara T de Student y razón de momios, la OTS radio con IC 95%. Y como resultados tenemos que una autoestima alta es hacer cuenta en quienes tienen un buen control glucémico, que en quienes no la tenían. La depresión más común es en quienes no tenían control glucémico frente a los que sí lo tenían. Y las asociaciones significativas que encontraron fue que una autoestima media baja es igual a mayor riesgo de mal control glucémico, y la depresión daba como mal resultado un mayor riesgo de mal control glucémico. Concluyendo que sí que existe una relación positiva entre la baja autoestima, la depresión y mal control glucémico, y mejorar la salud emocional de los adultos mayores diabéticos puede favorecer el control de las enfermedades, así como que se recomienda un abordaje multidisciplinario que incluye atención médica, apoyo psicológico. Y como siguiente artículo tenemos que analiza cómo los factores familiares y religiosos influyen en la depresión en adultos mayores en la Ciudad de México. Los resultados mostraron que la cohesión y la comunicación familiar reducen los síntomas depresivos, mientras que el apoyo de la comunidad religiosa no tuvo relación significativa con la depresión. Como objetivo tenemos identificar la relación entre el ambiente familiar positivo y factores religiosos espirituales con la depresión en adultos mayores. Su metodología fue en el lugar de Ciudad de México, con una muestra de 141 adultos mayores jubilados entre 60 y 91 años. Y como resultados aplicados tuvimos la subescala de ambiente familiar positivo, el inventario del sistema de creencias y la escala de depresión geriátrica de Gisevich, teniendo como resultado que en la familia, la cuestión de comunicación familiar era igual a correlación positiva con sentimientos antidepresivos. La cuestión familiar también daba igual a correlación negativa con temas depresivos. La religión era el apoyo a la comunidad religiosa, no se relacionó con la depresión ni con variantes familiares. Y la mayoría practicaba una religión y creía en Dios, pero la variabilidad en respuestas fue mínima. Y como variables sociodemográficas tenemos la mayor escolaridad, es decir, más cohesión familiar y menos síntomas depresivos. En el estado civil tenemos divorciados separados mostraban más depresión que solteros o viudos. Y mujeres reportaban más apoyo en comunidad religiosa que los hombres, concluyendo así que la familia es el principal recurso de apoyo social para adultos mayores y su cohesión y comunicación reducen la depresión. Los factores religiosos en este estudio no mostraban relación significativa y se recomienda más investigación sobre cómo las creencias y prácticas espirituales influyen en el bienestar psicológico. Y por último tenemos este estudio que es un artículo de Science Direct, estudia la relación entre depresión y control glucémico en los mujeres con diabetes en México. Los estudios muestran que la depresión es frecuente en esta población y se asocia con el peor control de la glucosa, lo que resalta la necesidad de integrar la atención psicológica en el manejo de enfermedades. El objetivo era analizar la prevalencia de depresión en los mayores con diabetes y evaluar la relación entre depresión y control glucémico. Su metodología fue el estudio transversal en México, en hospitales y clínicas de atención a adultos mayores. Y como muestra tuvimos adultos mayores con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, con instrumentos como la escala de presión geriátrica de Gisevich y parámetros clínicos de glucosa en sangre.
Como resultado tenemos que la depresión fue altamente prevalente en los adultos mayores con diabetes. Los pacientes con depresión mostraban peor control glucémico que aquellos sin depresión y se identificó una relación significativa entre la presencia de depresión y el riesgo de complicaciones del manejo de diabetes. Concluyendo así que la depresión es un factor de riesgo importante para el mal control de la glucosa en adultos mayores. El siguiente artículo es de la UAEH titulado Nivel de depresión en el adulto mayor. Estudia a los residentes de un asilo en Pachuca, Hidalgo, encontrando que casi la mitad de presentes depresión moderada o severa, con mayor prevalencia en mujeres y en quienes padecen enfermedades crónicas degenerativas como diabetes o hipertensión. El objetivo era determinar el nivel de depresión en adultos mayores residentes en la casa hogar María Domínguez Viuda de Álvarez, en Pachuca de Soto, Hidalgo. Su metodología era el estudio descriptivo y transversal, con una muestra de 24 adultos mayores, 54% mujeres, 42% hombres, en una edad promedio de 79 años, casi 80. Y como instrumentos tenemos la escala de depresión geriátrica de Yesavage, de 30 ítems, y la clasificación era normal, moderadamente deprimido y severamente deprimido. Los resultados eran que el estado civil 50% eran viudas, 42 solteros y 4 divorciados. Y niveles de depresión era el normal del 50%, o sea, la mitad, moderada un 21% de probabilidad y severa 29%, con prevalencia de género para las mujeres con un 31% severamente deprimidas, en hombres 27% con severamente deprimidos y enfermedades crónicas con diabetes en el 17% y hipertensión en el 8%. Concluyendo que la depresión afecta significativamente a adultos mayores institucionados, las mujeres presentan mayor prevalencia de depresión severa y la presencia de enfermedades crónico-degenerativas aumenta el riesgo de depresión. Se recomienda un abordaje disciplinario para diagnóstico precoz y prevención. Y por último tenemos ese estudio, que es un artículo de Science Direct, estudia la relación entre depresión y control glucémico en los mujeres con diabetes en México. Los estudios muestran que la depresión es frecuente en esta población y se asocia con el peor control de la glucosa, lo que resalta la necesidad de integrar la atención psicológica en el manejo de enfermedades. El objetivo era analizar la prevalencia de depresión en los mayores con diabetes y evaluar la relación entre depresión y control glucémico. Su metodología fue el estudio transversal en México, en hospitales y clínicas de atención a adultos mayores. Y como muestra tuvimos a adultos mayores con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, con instrumentos como la escala de presión geriátrica de Gisech y parámetros clínicos de glucosa en sangre. Como resultado tenemos que la depresión fue altamente prevalente en los adultos mayores con diabetes. Los pacientes con depresión mostraban peor control glucémico que aquellos sin depresión y se identificó una relación significativa entre la presencia de depresión y el riesgo de complicaciones del manejo de diabetes. Concluyendo así que la depresión es un factor de riesgo importante para el mal control de la glucosa en los mayores diabéticos. Se recomienda un abordaje integral que incluye atención médica y psicológica, y la detección temprana de depresión puede mejorar la calidad de vida y el control de la enfermedad. Y espero toda disfruten esa información para la problemática que elegí. Muchas gracias.